Muy buenos días amigos, sean ustedes bienvenidos a su espacio, El Galán Jugando y Más. En el día de hoy te voy a estar hablando de la rumoreada y oficial a la vez PSP2. Vamos a llamarla PSP2 porque no sabemos su nombre oficial, pero de que sí ya hay referencia de que Sony está trabajando en un nuevo hardware, en una nueva portátil. Ya eso es oficial, ya que AMD en este mismo año, a partir de febrero, ya Sony hizo un acuerdo. O sea, se hablaba de que Sony y AMD estarían haciendo un acuerdo para una fabricación de chip para una posible portátil, que no sería una portátil como la que conocemos actualmente, que es la PC Portal, que no es una portátil en sí. Estamos hablando entre comillas, un dispositivo que necesita el soporte de otros, o sea, en este caso de una PlayStation 5, para poder reproducir los juegos, que en sí no te la puedes llevar para ciertos lugares, no puede ser independiente. Pero en este caso sí tenemos fuente de que sí se está trabajando en una consola portátil de manera nativa. Y por eso te voy a hablar hoy de la PSP2. Sin más preámbulo, vamos al video, vamos a estar hablando de todo eso y analizando punto por punto qué debe de tener esta consola para que no sea un fracaso como la PC Vita. Si te gusta mi contenido, si llega a ser de tu agrado, suscríbete y activa la campanita para recibir más videos como esto, que voy a estar haciendo videos constantemente hablando de estos temas, ya que estos temas han cobrado mucha fuerza en estos últimos meses. Sin más, vamos allá. Entonces, como les decía anteriormente, amigos, hace un tiempo se está rumoreando de que Sony está trabajando en una posible consola portátil, la cual ya con la referencia que tenemos está ya en camino. Y según las últimas filtraciones del periodista Anton Lovinov, se me hace un poco complicado mencionar el nombre porque ya es un periodista fruto, que ha tenido varios aciertos porque en ocasiones filtró de que Sony está trabajando en que los juegos de PC de Sony van a salir en Steam, y ya hoy en día lo vemos. Él filtró esto antes que salieran. Entonces hoy en día tenemos que se ha estado hablando de que Sony estaría actualmente trabajando en una nueva PSP. Vamos a decirle PSP2 porque, como le dije anteriormente, al no saber el nombre oficial, lo vamos a llamar así. Al igual que la Nintendo Switch 2, que de hecho no se llamará así tampoco porque Nintendo no tiene por costumbre enumerar su consola de manera cronológica. Es una costumbre de Sony, al igual que Microsoft, que tampoco la enumera. ¿Entiendes? Que cada quien le da el nombre que entiende. Pero en este caso vamos a decir una próxima PlayStation portable, la cual estaría disponible para convertir con la próxima consola de Nintendo. Ahora bien, vamos a analizar punto por punto qué debe de tener esta consola para no fracasar y todo lo que se ha escuchado sobre la misma. Se dice en el momento que esta consola de salida va a reproducir los juegos de PlayStation 4. Solamente va a tener disponible hasta el momento la biblioteca, algunos, incluso no dice todos, sino algunos, pero sí tendrá la potencia de una PlayStation 4 o quizá una PlayStation Pro. Que para mí, un dispositivo portátil que lleve esta potencia, para mí sería más que bien, porque si analizamos hoy en día el mercado actual de las portátiles, como consolas tan potentes como Asus, como Lenovo, como Ayaneo, entre otras que prometen ser muy potentes, aún así, teniendo tecnología de vanguardia, no son más potentes que una PlayStation 4 Pro. Porque sabemos que la consola de sobremesa, nunca las consolas portátiles la van a poder superar. Por el momento, ¿entiendes? Pero como la tecnología cada vez va avanzando a paso de gigante, puede ser que en algún futuro, no muy lejano, muy cercano, etcétera, etcétera, veamos consolas ya con esta capacidad, capaz de ejecutar juegos de PlayStation 5 o de Xbox Series X de manera nativa, sin tener que tener recortes gráficos, o sea, optimizaciones. Pero es así, hasta el momento de los rumores dicen que esta consola de salida va a tener solamente disponible algunos juegos de PlayStation 4. Ahora bien, con esto no se está diciendo de que tampoco va a poder correr los de PlayStation 5. Obvio que sí, pero todos sabemos que va a tener su debida optimización. Porque tú sabes que las consolas, como dije anteriormente, hoy en día, que yo mencioné,
se le hace un poco difícil correr estos juegos de manera bien fluida. Pues, a pesar de que son muy potentes, el hecho de la batería es un tema, es un gran tema. Y cuando la ponen en altas resoluciones, estas consolas no pueden correr los juegos de manera estable. Ahora bien, ¿qué debe de tener esta consola para no fracasar? Bueno, varios puntos. Primero, que Sony nos asegure a todos que no la van a abandonar. ¿Qué es lo primero? Que Sony, con el hecho de la PC Vista, que fue una consola muy exitosa, o sea, una consola que tenía toda, incluso estaba adelantada el tiempo. Yo diría que estaba muy adelantada a su tiempo. Pero hubo un tema. Habían varias cosas que la hacían un poquito difícil, o sea, de arrancar o de que pudiera ser exitosa. Primero, ya esto en cuestiones internas. Los desarrolladores decían que desarrollar un juego para una PC Vita salía más costoso que desarrollarlo en aquel entonces para la Nintendo 3DS, que era la que competía con esta consola directamente. Con lo que se hacía, ellos hacían un juego en PC Vista, podían hacer hasta 4 en Nintendo. Es el primer tema. Segundo, Sony cometió el grave error de que solamente estas consolas usaban una memoria exclusiva. Déjame ponértela en pantalla para que la veas. Esta consola utilizaba una memoria exclusiva que solamente eran únicas en estas, o sea, eran exclusivas, o sea, como dije anteriormente, y que solamente funcionaban con esta consola. Eran una Product que solamente se podían usar en esas consolas. Incluso también que escuché que también habían cámaras de Sony que también usaban esta memoria. Entonces había un gran tema, que estas memorias eran poco costosas. Entonces tú comprarte una PC Vita, comprarte una memoria, aparte de que habían pocos juegos, te salía casi igual que comprarte una PlayStation 4, que estaba en su momento también. Entonces muchas personas se desencantaron, ¿me entienden? Decían que era más cómodo y era mejor comprar una PlayStation 4. Entonces, aparte de que Sony, como dije, la abandonó, se desencantó, y eso llevó a que la consola no tuviera ese gran arranque y ese gran éxito, a pesar de que era un hardware que todavía hasta el día de hoy mucha gente lo siguen prefiriendo, y todavía se lamentan de que Sony no apoyó este hardware como debió hacerlo, o digamos así, un problema de planificación. Yo diría que fue planificación más que otra cosa. Sony no hizo una estrategia de cómo podía manejar esta consola, porque sin embargo la PSP usaba un formato llamado UMD, que era todavía más complicado, o sea, desde mi punto de vista, y aún así fue exitosa. Como la ven, ahí la tienen en pantalla, ahí la están viendo. Esta consola de Sony fue una gran consola, a pesar de todos sus juegos, como le dije al principio del video. Entonces, ¿qué pasaría con esta nueva PSP? Lo primero que Sony que tiene que hacer ya en formato digital. No creo que esta consola utilice cartucho, como dije que lo puede buscar en mi anterior video, pero sería bueno, que lo dudo, que tanto Sony como Microsoft en unas próximas portátiles utilicen este formato. Ahora, si lo utilizarían sería un gran éxito, le harían la competencia a Nintendo muy directa, pero dudo mucho que esta consola use esto. Yo digo que será de formato digital y que utilizará memoria SSD, o sea, una memoria de formato universal, porque no creo que Sony va a hacer lo mismo de ponerle una memoria exclusiva que solamente la puedan vender ellos, porque sería de inicio, de ser así, sería un gran fracaso. Entiendo que sería de manera universal, como lo es el Steam, que le puede poner su micro al Steam, Lenovo, que utilizan la Nintendo Switch, que es un formato universal. Por ejemplo, si tú tienes un Steam y tienes una Nintendo Switch a la vez, puedes utilizar tu memoria tanto en Steam como en la Nintendo Switch, ya que comparten la misma ranura y el mismo formato. Pero en este caso yo entiendo que Sony hará lo mismo, porque es el estándar que existe en el mercado. Entiendo que Sony no se va a autocanibalizar ella misma. Yo entiendo que ellos
después del error que cometieron con PC Vita, no van a volver de nuevo a implementar algo que no les funcionó y que fue uno de los mayores, que fue uno de sus mayores problemas. Por eso que entiendo de que la consola va a utilizar este formato de memoria. Otra cosa, llenarla de exclusivos y mantenerla. O sea, me explico, que tú tengas la biblioteca, inmediatamente tú compras esta consola, si tú tienes una PlayStation 5, una PlayStation 4, tienes los servicios de PlayStation, inmediatamente tú ingreses a tu consola, pueda tener disponible la biblioteca de tus juegos que tiene ya en PlayStation 5 o en PlayStation 4. Si lo hacen así sería un gran éxito. Segunda cosa que debe de tener, que todos los juegos exclusivos de PSP y de PC Vita tú los puedas jugar en esta nueva consola, que tú lo tengas disponible, que haya una retrocompatibilidad, que creo que eso no es una excusa que Sony debería de tener. Yo creo que eso es algo que debería de ser así totalmente. ¿Por qué? Porque es lo que demanda, ¿me entiendes? Es lo que el público pide. Una de las cosas que Sony, que se enfoca mucho, es en la parte del comercio. Sony a veces te quiere vender todo. A veces tú haces, por ejemplo, tú compras un juego de PlayStation 4, lo ingresas en una PlayStation 5. Entonces tienes que, para poder jugar ese juego actualizado, tienes que pagar $10. Cosa que no hace Microsoft. Que por eso que Microsoft le lleva en algunas cosas la ventaja a Sony. Por ejemplo, en Microsoft tú compras el juego, lo juegas un poco con unas mejoras gráficas. Por ejemplo, si tienes un juego de Xbox One y lo juegas en la Xbox Series S o Xbox Series X, tiene mejoras gráficas, pero no te cobran, tengo entendido. O sea, simplemente el juego se actualiza. Entonces Sony te quiere cobrar $10. O sea, y él la ve poniendo los estudios de que te trabajen, de que hagan un esfuerzo. Bueno, no tampoco veo tan gran cosa, porque de la PlayStation 4 Pro a la 5 normal no creo que hay mucha diferencia gráfica, según lo que he visto y lo que he tenido, en lo que he podido apreciar de esta consola. Pero esas cosas Sony debe de mejorarlas. Que tú puedas jugar tus juegos, si tú tienes tu servicio con PlayStation, puedas jugar tus juegos normal, tú puedas acceder a tu biblioteca desde esta nueva consola sin tener que obligarte y a que tenga, o sea, a comprar de nuevo el juego en esa nueva consola, porque sería injusto. Y no creo que si ellos quieren competir con la próxima Nintendo Switch 2, ellos se den ese lujo. O sea, Sony está obligado a hacer las cosas bien. Ahora viene el gran tema. ¿Cuánto costará esta consola? Bueno, aquí hay varias interrogantes. Lo primero es, hay que ver lo primero, cuánto costará la próxima Nintendo, que ya todos sabemos que fue anunciada y que ya se habló oficialmente por parte del presidente de Nintendo de ella. Se habló de que ya se va a ser presentada este año fiscal. Todo va a depender cuánto salga esta consola, porque no creo que Sony venda esta consola a más de 400. Yo digo el tope máximo que podría costar esta consola, el máximo, serían $450. No creo que cueste más de eso, viendo de cómo, según lo que se rumorea, que va a costar la consola de Nintendo, que va a ser una consola que va a estar a la vanguardia. Por eso no creo que pase eso. No creo que ellos vendan esta consola muy elevada. Incluso Sony debería de venderla todavía a pérdidas que Nintendo, debido a de que ellos necesitan atraer un público. Sabe que en los últimos reportes de ventas la PlayStation 5 no está vendiendo como se esperaba, ¿entiendes? No ha estado vendiendo como como estaba proyectado. Pero hoy en día tenemos también algo muy bueno, o sea, que puede ser bueno como puede ser malo, perdón, que es que tenemos un nuevo presidente en la directiva de Sony. Siente, quizá eso varíe un poco y quizá pueda hacer de que esto cambie, ¿entiendes? Y quizá ellos vayan por más. Por ejemplo, lo único que me está llamando la atención de Sony, que me gusta mucho, es que ellos están haciendo hardware, están produciendo hardware, señores, por montón. Por ejemplo, hicieron la PlayStation 5 normal, te hicieron la pequeña, la Slim, ahora van por la Pro, según se rumorea que va a salir este año, o quizá al principio del año que viene. Han hecho casco, han hecho gafas de realidad virtual, tienen auriculares, o sea, van por todo. Entonces, entiendo que ya como esta consola es oficial
irán también con una nueva portátil para tomar parte del pastel, para que no solamente se quede Nintendo. ¿Y quién mejor que Sony, que puede hacerle la competencia más directa a Nintendo? Porque tanto Asus como Lenovo, como las otras PC consolidados, no pueden competir directamente con Nintendo debido a su precio. O sea, una consola de esta cuesta, rondan por encima de los $800 y muchos 700, 650. Por eso Sony puede darse el lujo, ya que es una publisher, al igual que Microsoft, que pueden vender sus consolas a pérdidas, ¿me entienden? Y como pueden vender sus consolas a pérdidas, pueden darse el lujo de venderla barata para recuperarlo en sus juegos. Y Sony tiene muchos juegos que venden muy bien, sus exclusivos, o sea que esa consola vendería chorradas. Si la gente se sintió animado en comprar la PlayStation Portal, que es una consola que de verdad para mí no tiene ningún sentido, una consola que no le veo ninguna función útil, simplemente jugar en tu casa, streaming, no la puede llevar para ninguna parte. Si la gente se gastó $200 por esto, ¿qué no gastaría por una próxima consola de Sony? Ahora bien, Sony por eso no puede tampoco querer abusar. Por eso que yo digo que el precio estándar debe de estar entre los 400 o $450. Por eso que yo digo que Sony debe de ponerse las pilas si quiere competir con esta Nintendo Switch, con esta próxima Nintendo Switch. Porque no es, como le digo, no es un asunto de potencia, sino de mantener su consola alimentada con muchos juegos y que tú puedas acceder, como te digo, desde los servicios de PlayStation a través de esta consola. Que tus juegos que tú tenías en una PlayStation 4, en una PlayStation 5, lo puedas jugar aquí. Pero como le digo, lo de PlayStation 5 ya serían con una mejora gráfica o un sistema que yo quizá utilice. Y es así, señores. Hasta el día de hoy esto ha sido todo. Espero de que el video te haya gustado. Recuerda suscríbete y apoya y activa la campanita para recibir más contenido. Hasta la próxima. Adiós.